Muy bien, nosotros hemos venido en esta nueva serie que empezamos hace 2 clases atrás, tres. Esta serie es acerca del espíritu, pero acerca de nuestro espíritu humano, ¿sí? Nuestro espíritu humano renacido, y de eso hablamos y hemos estado hablando. El capítulo anterior en realidad hablamos casi por 2 capítulos acerca de la preexistencia del espíritu. En todos los momentos que yo hable del espíritu, estoy hablando del espíritu humano, de tu espíritu renacido, de mi espíritu renacido. Cuando me refiero al Espíritu Santo, entonces hablaré y diré el Espíritu Santo. Esto es para que tengamos un acuerdo en esta enseñanza. Nuestro espíritu preexiste, tiene y tuvo una existencia anterior antes que el mundo fuera hecho, antes que nuestra galaxia, nuestro sistema solar fuera hecho, existía nuestro espíritu, ya habíamos nacido. Y en esa preexistencia vivimos muchas cosas, muchas experiencias, muchas vivencias, y vamos a ver por qué en este capítulo de hoy que comenzamos, vamos a ver por qué no las recordamos. Si estuvimos, si vivimos, si vimos, si oímos, si nos enseñó, porque el Padre nos enseñó personalmente infinidad de cosas y no las recordamos. ¿Y por qué no las recordamos? Muy bien, entonces el tema de hoy se llama la encarnación del Espíritu, nuestro estado actual. La encarnación del Espíritu, nuestro estado actual. Tenemos que definir 2 palabras. La primera es la palabra corporización y la segunda, la palabra encarnación. Parecen lo mismo, pero no lo son. La corporización es la acción de tomar temporalmente un cuerpo para manifestarse. Los espíritus pueden hacer eso. Los espíritus no tienen un cuerpo físico. Estamos hablando del cuerpo físico porque el espíritu tiene un cuerpo espiritual. En el mundo espiritual, con los sentidos espirituales, tú ves los espíritus igual que no nos vemos acá. Es decir, nosotros nos vemos aquí, nuestro cuerpo físico tiene fisonomía, tiene tamaño, estatura, dimensión, densidad, lo podemos tocar, ¿sí? El cuerpo de uno, el cuerpo de otro, en esta dimensión terrenal. En la dimensión espiritual, las cosas son como acá, solo que más gloriosas, mucho, infinitamente más gloriosas. Pero los cuerpos espirituales tienen todo lo que tienen los cuerpos naturales. Entonces, los cuerpos espirituales tienen ojos, por cierto, porque ven, tienen oídos, tienen boca, tienen sensores, que son los sentidos espirituales. Por lo tanto, el cuerpo espiritual es como el cuerpo natural en esta dimensión, así es el cuerpo espiritual en la dimensión espiritual. Tiene dimensión, tiene estatura, tiene fisonomía, tiene rostro, tiene cuerpo, tiene manos, tiene todo. Y opera, eh, a ver, así como en esta dimensión tú puedes tocar el cuerpo de otro y tocar tu propio cuerpo físico, en la dimensión espiritual, con los sentidos espirituales, tu espíritu puede tocar a otro y se puede tocar a sí mismo también. Porque nuestro espíritu en la dimensión espiritual no es una cosa vaporosa, fantasmal. Eh, ¿Ustedes han visto esos videos donde las cámaras captan un espíritu? ¿Sí? Y ese espíritu, cuando una cámara natural lo capta, es vaporoso, es como fantasmal. Hay videos sobre eso, ¿no? Eh, pero ¿por qué? Porque algo de esta dimensión está captando algo de otra dimensión. Ahora,
si tú entras a la dimensión espiritual, donde los espíritus existen, se mueven, y aún nuestro propio espíritu existe y se mueve, en esa dimensión, tú tendrás la experiencia de percibir, oír, tocar, tocarte, mirar, ver. No vas a ver cuerpos transparentes, vas a ver cuerpos con fisonomía, con estatura, con densidad, con forma, con colores, etc. Bien, habiendo dicho esto, eh, la corporización es una capacidad que tienen seres espirituales para tomar transitoriamente un cuerpo y manifestarse aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos en el Antiguo Testamento muchas corporizaciones. Desde que Dios se paseaba en el huerto, ¿no es cierto? Era una corporización. Dios no tiene cuerpo material, pero se paseaba al aire del día. ¿Qué significa eso? Que caminaba con un cuerpo físico. Estaba manifestándose él que es espíritu en un cuerpo terrenal. Y cuando terminó de hablar en ese caso con Adán, Eva y la serpiente, ¡pum!, desmaterializó el cuerpo que había tomado. Por lo tanto, los seres espirituales tienen la capacidad de materializar un cuerpo y desmaterializar. Ambas capacidades las tienen los espíritus. En este caso, los ángeles de Dios, Dios, y también la tuvieron por mucho tiempo y seguramente aún todavía conservan, quizá con límites de parte de Dios, conservan los espíritus malignos. Imagínate que todos los ángeles caídos se materializaran, se corporizaran en la tierra, de pronto, en una estrategia diabólica, ¿no es cierto? Y aparecieran millones de ángeles caídos y se materializaran aquí en la tierra. eh, entonces, ¿qué pasaría? ¿Verdad? ¿Qué ocurriría en ese caso con la humanidad? Podríamos ser destruidos por esas materializaciones, por esas apariciones de ángeles. Entonces yo creo que Dios restringió, Dios restringió la capacidad de los ángeles del mal para corporizarse. Aunque hay gente que ha tenido experiencias con Satanás, con el diablo, con principados, que han venido casi físicamente eh, a confrontar a los hijos de Dios. Pero lo vemos siempre, estas materializaciones o estas corporizaciones las vemos desde parte de los ángeles de Dios y de parte de Dios. Las corporizaciones mencionadas en Antiguo Testamento, en toda la Biblia en realidad, porque en el Nuevo Testamento también las hay. El ángel Gabriel vino a María y María estaba despierta, no fue una visión, sino que fue una aparición. La diferencia entre visión y aparición es que en la visión tú, tú estás teniendo como una película, ¿no? Puedes estar, sería como una película eh, en tres dimensiones. ¿Alguna vez fuiste todo un, que se llama un cinerama, en tres dimensiones, ¿sí? Y te parece que tú estás ahí y la película te mete en una selva y te saca de la selva y te manda, y la experiencia es tan tremenda que tú crees que estás ahí, pero es solamente sonido, imagen, luces. Y de esa forma son generalmente las visiones. Pero en el caso de estas apariciones, aparece con cuerpo terrenal y material un ser que viene y le da un mensaje a un siervo de Dios, a María, ¿no es cierto? Vino el ángel y le habló. A Zacarías también le habló. Un ángel sacó a Pedro de la cárcel. Todas esas son, o todas esas fueron corporizaciones.
dos ángeles vinieron con a Abraham junto con el Señor, con Jehová Dios, y eh, Abraham le lavó los pies a Dios y a los ángeles. Qué tremenda experiencia, después que Abraham no sabía que era Dios, pero después lo supo, ¿verdad? Qué tremendo honor lavarle los pies a Dios y a los ángeles de Dios. Ellos se sentaron, comieron con Abraham, hablaron con Abraham, lo tocaron a Abraham, Abraham los tocó a ellos, se dieron la mano, se saludaron, todo lo que hacen las personas humanas. Así que Abraham tuvo el contacto físico de ese cuerpo, de esa corporización, y él pensó que eran peregrinos, transeúntes, gente que estaba pasando por el lugar, y como era costumbre en aquel tiempo, eh, la gente era eh, muy hospedadora, entonces alguien pasaba cerca de tu casa y lo invitaba a comer, no iba a pasar de largo, y menos todavía cuando era el mediodía. Así que Abraham tuvo una experiencia muy física con Dios, muy física, y con los ángeles de Dios. Eso, eso es producto de una corporización. Un ángel se le apareció a Jacob. La experiencia de Abraham está en Génesis 18, versículos 1, 2 y 8. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y el 8 dice, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Bueno, otras cosas ocurrieron ahí, el lavamiento de pies y todo lo demás. Un ángel se apareció a Jacob y luchó toda la noche con Jacob. Un varón, dice. Jacob no sabía que era un ángel, era un varón. Él lo vio como un varón. Esto está en Génesis 32, desde el versículo 24 al 30. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se le coyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y sigue el pasaje hasta el versículo 30. Josué tuvo una experiencia física con el príncipe del ejército de Dios, con el ángel de Jehová. En Josué 5, versículos 13 al 5. Cuando estas corporizaciones tienen que ver con Dios manifestándose, son llamadas teofonías, perdón, teofanías. Una teofanía es una corporización de Dios para manifestarse a los hombres. Hay muchas teofanías. Vimos acá a Dios manifestado como hombre, apareciéndose a Abraham y hablando con Abraham. Una teofanía es cuando Dios va al jardín y habla con Adán, Eva y la serpiente, y así hay otras. Ahora, cuando es el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es Cristo, ¿no es cierto? Generalmente se le llama cristofanías. Así que tienes teofanías cuando es el Padre, cristofanías cuando es el Hijo, y solamente apariciones cuando son ángeles. A veces dice, se le apareció Jehová. Esta expresión en el libro de Génesis aparece mucho. Se le apareció Jehová en tal, se le apareció Jehová. Está hablando de esto. Ahora miren, toda corporización espiritual es temporal y transitoria. Dura de acuerdo al propósito por el cual Dios en persona o un ángel enviado vienen para cumplir un objetivo. Por lo tanto, la corporización dura cuanto sea necesario para cumplir el objetivo de Dios.
No existen corporizaciones así de 20 años estuvo corporizado el ángel. No hay eso. En la Biblia no hay eso. Vienen, se corporizan, hacen lo que tienen que hacer y se desmaterializan. Recuerda, ellos tienen el poder de corporizarse, de materializarse en un cuerpo y desmaterializarse luego que terminan su tarea o su misión, ¿no? En el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 20 y 21, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Desapareció. Se desmaterializó. ¿Sí? Jueces 13, 20 y 21. En este caso, en Jueces, ¿no es cierto? En el capítulo 6 de Jueces tiene que ver con Gedeón, pero acá es con Manoa y su mujer, padres de Sansón. Dice, aconteció que cuando, estoy en Jueces 13, 20 y 21, aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. En un caso desapareció, en otro subió por la llama, por el fuego, pero ambos desaparecieron. Este poder lo tienen los seres espirituales del reino de Dios. No sé en cuánto los ángeles que estaban con Satanás y Satanás mismo en algún momento lo tuvieron también, pero seguramente Dios los ha restringido severamente para que no utilicen ese poder de materializarse, porque si no sería terrible lo que pasaría aquí en la tierra con ángeles malignos, corporizados, haciendo de las suyas en este mundo. Imagínate, sería terrible. Bueno, eh, voy a ir dictando secciones. ¿Ah? La primera sección, el capítulo, este tema se llama La encarnación del Espíritu, nuestro estado actual. Y la primera sección que ya hemos visto es corporación y encarnación. La diferencia entre la corporación y la encarnación, la diferencia entre la corporación y la corporización y la encarnación, es que en la encarnación el, el espíritu toma un cuerpo definitivo, en forma definitiva. En realidad, más que tomar un cuerpo, toma una naturaleza. Eh, Perdón, Oscar, no sé qué me estás pidiendo, pero Perdón, apóstol, sí, es que apreté un botón de Zoom, ya, ¿qué pero hago? sí, aceptar, aceptar. Aquí tengo dos opciones, detener o rechazar. Eh, Rechazar. Ya. Eh, entonces, miren, cuando, cuando ocurre la encarnación, el que se encarna no crea un cuerpo humano para luego desmaterializarlo. No, se hace humano. Esa es la encarnación. Se hace humano. En la corporización, el ángel aparece como un humano y tú lo ves y es un humano. Por eso dice la escritura, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, creyeron que eran humanos y no eran humanos. Pero estaban en un cuerpo que era como humano, pero era una aparición. Esa es la corporización, pero en la encarnación
El espíritu que se encarna se convierte en humano. Esa es la diferencia. ¿Pueden los ángeles, pregunto, pueden los ángeles encarnarse? Corporizarse sí, encarnarse no. ¿Puede el diablo encarnarse? No. Corporizarse y manifestarse quizá, pero encarnarse no, porque la encarnación ocurre por un decreto divino, nada más. Hay cosas que ocurren por la capacidad que tiene el ser espiritual, como es el caso de la encarnación, el ser de la corporización. Dios le dice al ángel, anda y dale este mensaje a Juan. Y el ángel viene del cielo de Dios, entra a esta dimensión, crea un cuerpo y se manifiesta y le da un mensaje a Juan. Termina su mensaje y desaparece, se desmaterializa. Tiene ese poder de crear cuerpos y de desmaterializar cuerpos. Esa es parte de la corporización. Pero en la encarnación, Dios crea un cuerpo para el ser espiritual. Solo Dios lo puede hacer. Y Dios, y ese cuerpo es definitivo. Apóstol Hilda. Tanto ángeles como demonios, Satanás mismo, pueden corporizarse, o Bueno, solamente hay casos en la Biblia de ángeles que tomaron cuerpo porque es como temporal, ¿no? La sí, corporización es temporal. sí. Miren, Pueden los demonios tomar cuerpo porque muchas veces eh, la gente habla de su familia que se murió y que se le apareció en el dormitorio, por ejemplo. Y dice, era mi mamá y vino a pedirme, o era mi papá o mi abuelita, no sé. Y yo he escuchado que son demonios que toman la forma de la persona para engañar. ya expliqué, apóstol, antes que usted entrara. Ah, disculpe, apóstol, me atrasé un poquito. Discúlpeme, pero I'm ¿eh? sorry, I'm sorry. No problem. Ok. Como ya lo expliqué, no lo voy a volver a explicar. No, no, no. Ah. Bueno, expliqué que primero que todos los seres espirituales, sea Dios, cuando hablo de seres, hablo de Dios, partiendo por Él, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Verdad? O sea, todos los seres espirituales, Dios y los ángeles, en el que en un momento fueron todos de Dios, aparentemente todos tienen el poder de corporizarse. Potencialmente, digo potencialmente. ¿Por qué digo potencialmente? Porque partamos por aquí. Aunque tienen el poder de corporizarse, en el caso de los ángeles de Dios, ellos lo hacen solamente cuando Dios los manda en misiones especiales y con plena obediencia al Señor. Nosotros tenemos en la Biblia un par de corporizaciones de Satanás. La primera ocurrió en el jardín del Edén, que se corporiza como una serpiente. ¿Sí? Y luego con Jesús, cuando lo tienta, vino a él el tentador. Está hablando de Jesús físico, ¿no es cierto? Y viene el tentador y le habla frente a frente, cara a cara. Ahora, yo creo que, dado que en el caso de los ángeles de Dios, que tienen el poder de corporizarse, y ellos nunca, nunca, nunca se van a corporizar a propio gusto, sino solamente en misiones divinas, ¿sí? Entonces ellos nunca harían un desorden en esto. Nunca tendríamos, 500 ángeles de Dios se entusiasmaron porque había un culto y se aparecieron y No, eso nunca va a ocurrir. Los ángeles de Dios nunca se van a corporizar eh,
por su propia voluntad, sino solo en misiones divinas. Pero los ángeles del diablo sí lo harán o sí lo harían, si pudieran. Sí, por eso yo creo que Dios ha restringido esta capacidad que ellos originalmente tienen, porque si no este mundo sería, amados, terrible, lo que viviríamos sería terrible. Imagínate que un demonio te quiera matar y entonces se corporiza y así como podían comer, podían tocar, podían abrazar, así el demonio toma un cuchillo de tu cocina y te lo entierra. Si un ángel caído se pudiera corporizar, imagínate las maldades que harían. Entonces, creo que no me equivoco al pensar que, aunque ellos potencialmente tienen el poder de corporizarse, Dios restringió ese poder para ellos, no para sus ángeles, porque Él utiliza a sus ángeles y los manda en misiones y ellos con toda obediencia y sin hacer más que lo que Dios les ordena, ellos se corporizan, cumplen su misión y luego se desmaterializan. Ahora, ¿qué han visto las personas cuando vieron un espíritu maligno en su cuarto? Ojo, expliqué también que una cosa es la, la realidad virtual. Por ejemplo, en la realidad virtual tú te pones unos lentes y tú te ves dentro de la escena y lo estás viviendo, ¿sí o no? Si tú vas te pones unos lentes de realidad virtual, tú estás viajando en un tren a 500 kilómetros de velocidad y ¡pum! De pronto saltas y estás en el aire y te tomas, ¿no es cierto?, un helicóptero y vas en el helicóptero y tú estás ahí, te vas moviendo porque la sensación es exactamente igual que si lo estuvieras viviendo en la realidad física. Entonces, si el ser humano, solo con la tecnología que ha creado, puede producir ese tipo de experiencias sensoriales, los espíritus malignos sí pueden hacerlo. No han visto, los que han tenido ese tipo de experiencia, no han visto espíritus malignos corporizados, sino han tenido visiones de espíritus malignos, que es distinto. Como que de pronto se activó tu capacidad, tu sentido espiritual, se abrieron tus ojos y viste el mundo espiritual y había un demonio, el demonio te vino, te trató de hacer, entraste tú a otra dimensión. Y en esa dimensión, claro, ahí es real, ellos ahí se pueden, no se están materializando, simplemente están haciendo lo que hacen en esa dimensión, que es atacar, que es oprimir, que es hacer ese tipo de cosas, pero al tener tú la visión, se abrieron tus ojos para ver ese mundo espiritual. Y puede suceder con cualquier hermano, porque todos nuestros hermanos tienen ojos espirituales. Aún puede ocurrir con los inconversos. Aún con los inconversos. Ministré una vez una familia donde todos los hermanos, gente adulta, todos los hermanos recibían la visita de la mamá que había muerto a la noche y se sentaba la mamá con ellos y a una de ellas la peinaba, le hablaba, a otro le preguntaba cosas y a otro eran como tres o cuatro hermanos y todos tenían la misma experiencia con la mamá a la misma hora o en el mismo lapso así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Era la mamá? No era la mamá. Cuando echamos fuera los demonios, nunca más apareció la señora, ¿no? Eran espíritus. ¿Y qué pasó? Porque la señora, la hermana, sentía el cepillo pasando por su pelo, como que su mamá la estaba cepillando. Experiencias sensoriales que pueden producir, la tecnología las puede producir y los demonios también las pueden producir. ¿Sí?
Entonces, no te extrañes, pero esto es diferente a una corporización donde tienes un cuerpo físico creado para esa ocasión que después el ser espiritual lo desmaterializa. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahora? Bien. En el primer siglo hubo muchas herejías en la iglesia del Señor. ¿Qué es una herejía? Es una enseñanza o una doctrina que está fuera de la revelación bíblica, que no es revelada por Dios y que está fuera de las verdades de Dios. Perdón, puede parecer correcta, pero es el error del diablo, o sea, el diablo enseñando error, como si fuera una doctrina correcta de Dios. Por eso que los apóstoles hacen referencia y exhortan a la iglesia en muchos pasajes a cuidar la doctrina, a proteger la doctrina, a defender la doctrina y aún en momentos a luchar ardientemente para defender la doctrina una vez dada a los santos. ¿Por qué hacen esas alusiones? Porque había ataques doctrinales en la iglesia, porque había gente que estaba introduciendo doctrinas que no eran de Dios, que eran incorrectas, que estaban diseñadas para confundir, para desviar, para sacar de la fe verdadera a la iglesia. La primera doctrina de este tipo que ocurrió y que apareció fue el, el movimiento judaizante. Hemos hablado bastante de esto, ¿no? De hecho, en las primeras escuelas las primeras clases de la escuela Antioquía, hablamos del movimiento mesiánico y los problemas de la doctrina judaizante, que era eso que había cristianos judíos que enseñaban a los hermanos gentiles que para ser salvos, además de creer en Cristo, bautizarse y todo lo demás, tenían que circuncidarse y practicar asuntos de la ley. Pero también surgió una doctrina que es llamada docetismo. Docetismo, y ese es el punto B. Dije, el punto A, corporización y encarnación. Punto A. El punto B, el docetismo. Docetismo con C. Apareció en la iglesia eh, en la segunda mitad del siglo. Apareció en la iglesia esa doctrina que enseñaba que Jesucristo realmente no se encarnó, no tomó la naturaleza humana, no se hizo hombre, sino que se corporizó. Por eso es importante entender esta diferencia. Es muy importante. Enseñaban que se corporizó y que el cuerpo que dieron los apóstoles, la gente, no era un cuerpo humano real, sino una apariencia de cuerpo humano real, como tiene el ángel que está corporizado. El ángel que está corporizado tiene un cuerpo humano, parece humano, come, sí, camina y los pies se le ensucian, eh, te da la mano, tú sientes la mano, el calor del cuerpo, todo exactamente igual, pero no es humano, porque no está encarnado. Es una creación para el momento. Entonces ellos enseñaron que Cristo no, no, no tomó un cuerpo, que todo lo que se vio de Cristo fue una aparición. El término docetismo que es, ¿no? Viene de la palabra doqueo, con K de kilo, doqueo, que significa parecer, parecer o parecerle a uno,
algo que a ti te parece, parecer, doqueo. Entonces, el docetismo niega la verdadera naturaleza humana de Jesús, niega su encarnación verdadera. Y entonces, si Cristo realmente no se encarnó, sino que apareció, se corporizó, el que fue crucificado en la cruz, ¿fue el Cristo humano o un Cristo corporizado con un cuerpo para el momento? ¿Realmente murió Cristo en la cruz? Porque un cuerpo, el producto de una corporización, no muere, no es humano, no tiene la capacidad de morir. Es una creación para el momento y luego se deshace, ¿no? Entonces el docetismo enseñaba esto, pero enseñaba que Cristo de una forma como espiritual experimentó un tipo de muerte, pero que ese cuerpo no murió y tampoco resucitó, porque si no murió, si la cruz fue como una obra de teatro, la resurrección también lo fue. Entonces, el tema de creer que Cristo se encarnó o no es extremadamente, es vital. Y por esto es que el apóstol Juan principalmente escribe acerca de esto. Y en primera de Juan 4, 2 y 3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que se encarnó, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. ¿De quién estaba hablando Juan? De los docetistas. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa no es de Dios. ¿Sí? Mira, en un tiempo, y yo creo que por ahí algunas siguen haciendo, en un tiempo los ministerios de liberación usaban este pasaje cuando hablaban con los demonios. Si un espíritu malo confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y había la enseñanza de que si el espíritu no confesaba que Jesucristo había venido en carne, entonces era un demonio. Y si confesaba que Jesucristo había venido en carne, no era un demonio. Pues yo te pregunto, ¿tendría un demonio problema en confesar que Jesucristo se encarnó? Acá no está hablando de espíritus malignos, está hablando de hombres y de una doctrina, de una enseñanza. Así que este versículo no tiene nada que ver con la liberación. Ni este versículo es para confrontar a los demonios y decirle, ¿qué? Dime tú, ¿vino en carne o no vino en carne? Este versículo no es un radar o un sensor para determinar si un espíritu es maligno o es el espíritu de Dios. El texto y el contexto. Amén. En 2 de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, miren, para el tiempo que Juan escribió, Juan es el último de los apóstoles que murió, y las cartas que él escribió y Apocalipsis son los últimos libros de la Biblia en escribirse, los últimos libros del Nuevo Testamento y de la Biblia, y luego Juan murió
¿no es cierto? Ya no hubo más libros inspirados. En el tiempo de Juan, estas cartas se escribieron aproximadamente el año 90 de nuestra era. Pablo escribió entre el 40 y tanto al 60, más bien del 50 al 60, y Juan escribió 30 o 40 años después. Y bueno, ya para el tiempo de Juan, esta herejía estaba muy difundida. Mira lo que dice Juan, muchos engañadores han salido por él. Y esto estaban dedicando en todo lado que creían en Cristo, que creían en Él, pero que Cristo no se había encarnado. Bien, vamos a ver el punto C. Título o subtítulo es Me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Para que el Hijo pudiera encarnarse, el Padre le preparó un cuerpo humano. Cuando el Hijo venía al mundo para encarnarse, estaba viniendo, pronunció las siguientes palabras. Por lo cual, entrando en el mundo, dice el Hijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto está en Hebreos 10:5. Me preparaste cuerpo. El Padre le preparó un cuerpo humano de carne y sangre, con todos los elementos propios del cuerpo humano, porque Él venía a encarnarse, no a corporizarse. Él se había corporizado en el Antiguo Testamento muchas veces, como el ángel de Jehová, y se había aparecido a sus siervos en el Antiguo Testamento como cristofanías, pero ahora Él venía a encarnarse. El cuerpo que el Padre le preparó al Hijo fue un cuerpo humano, apropiado para su manifestación como ser humano. ¿Dejó de ser Dios cuando se hizo hombre? No. Era hombre y era Dios. 100% hombre, 100% Dios. Eh, el cuerpo que el Padre preparó era el apropiado para cumplir su misión, un cuerpo como el tuyo, como el mío. No era, el cuerpo de él no era superior al nuestro, era como el de nosotros. Porque, como dice en el libro de Hebreos, él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Así que tenía que ser como nosotros. Tenía que ser uno de nosotros. Uno de nosotros. Con este cuerpo él viviría una vida normal y moriría por los hombres. Con este cuerpo humano. Viviría exactamente como un hombre y moriría como un hombre en la cruz, solo que él moriría por todos los hombres. Ahora, cuando la Biblia describe esto en el libro de Filipenses, capítulo 2, habla de la humillación. Él se humilló para el Dios eterno, para el Dios todopoderoso, para el Dios glorioso, excelso, glorioso, luminoso, maravilloso. Vivir en un cuerpo terrenal, vivir en un cuerpo hecho de polvo, de frágil, débil, fue una humillación. Él vivió en un cuerpo de humillación. Entonces, el Padre le preparó este cuerpo de humillación para que viviera entre nosotros. Pero antes de que el Padre le preparara este cuerpo al Hijo, había preparado un cuerpo para nosotros. Porque recuerda que nosotros éramos preexistentes, éramos espíritus y no éramos humanos. Hubo una etapa en que no éramos humanos. Ni tú te llamabas María, ni Pedro, ni tenías un apellido, eras un espíritu, tenías un nombre. No sabes, ni yo sé cuál es,
el nombre tuyo o mío como espíritus, porque éramos individuos con identidad, pero éramos espíritus, no humanos. Éramos hijos de Dios, pero no humanos. ¿Cuándo llegamos a ser humanos? Cuando el Padre nos sopló hacia adentro de Adán. Cuando Dios crea el cuerpo de Adán y luego sopla hacia adentro, ahí entramos todos nosotros. En ese soplo Dios nos introdujo en el cuerpo de Adán y luego diseñó una época y una era en que tú y yo naceríamos. ¿Por qué nacimos en esta era y no hace 1500 años atrás? Porque estaba determinado por Dios que tú y yo naceríamos en esta era. Solo por eso, por diseño divino y por determinación divina. Pero pasamos por todas las generaciones, desde Adán hasta ahora, pasamos, ¿no es cierto?, en un estado recesivo, sin manifestación, sin manifestación. Hasta que cuando llegó el momento en que naceríamos, salimos del estado recesivo y nos convertimos en espíritus en estado activo. Y luego entonces nos dieron un cuerpo. Este cuerpo que tú ves, ¿cierto? Así, ¿no? Esta es la encarnación. ¿Tú crees que yo soy lo que ves? No, yo soy lo que está adentro de lo que ves. Amén. Entonces, pero la encarnación produjo este cuerpo, el tuyo, el mío. 4000 años antes de que el Hijo fuera encarnado, tú y yo fuimos encarnados. Todos fuimos encarnados, ¿no es cierto? Por eso dice en Hebreos capítulo 4, perdón, el capítulo 2, a ver si lo... Ya. Hebreos, en el capítulo 2, dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Señor Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo leo de nuevo, mira. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, en la Biblia carne y sangre es la naturaleza humana, ¿sí? Así que por cuanto los hijos participaron de naturaleza humana, Él participó de lo mismo. Cuando dice Él, está hablando de Jesucristo. Y cuando dice los hijos, ¿de quién está hablando? De nosotros. Si lo personalizamos, aquí tendremos que leerlo así. Así que por cuanto nosotros participamos o fuimos hechos parte de la naturaleza humana, el Señor Jesucristo también participó de la misma naturaleza humana. Entonces, la primera encarnación no fue la del Hijo, sino la de los hijos. Fabiola, abre tu... Ustedes saben que pueden preguntar, ¿no? ¿Sí? Maravilloso. Pastor, una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con las personas que nunca se van a entregar a Cristo? ¿Ellos también estaban planeados antes de la creación? Sí, también. Eh, pero la Biblia cuenta del Señor Jesucristo, recuerdan que usted que habla de la parábola de la buena semilla y de la cizaña.
Y entonces dice que el padre de la familia sembró buena semilla. Tú eres la buena semilla. Pero vino un enemigo y sembró cizaña. Las buenas semillas son personas y las cizañas son personas. Y están todas sembradas en este mundo a través de la generación. Lo que la Biblia menciona ahí, el soplo de Dios, cuando Dios sopla, ¿no es cierto? Eh, Tú y yo fuimos incluidos en Adán, pero de qué forma el enemigo introdujo su simiente en la simiente humana? No es tan misterioso. Ya vemos que el primer hijo de la raza humana no fue hijo de Dios, sino hijo del maligno. Caín era del maligno y es llamado hijo del diablo. Entonces, ¿Dios tiene hijos? Sí. ¿El diablo tiene hijos? Sí. ¿Ambos son parte de la raza humana? Sí. Ambos, ambas, ambas generaciones, los hijos de Dios y los hijos del diablo, fueron encarnados? Sí. Pero nos parecemos, pero no somos lo mismo. Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando dice nosotros, está hablando de la iglesia, de los escogidos de Dios. Entonces, en este tema de la encarnación, es muy importante, pero quiero remarcar el punto aquí, que la primera encarnación no fue la de Jesús. Cuando tú lees los libros de teología, que son todos muy buenos, y hay que leerlos, porque necesitamos darle profundidad a nuestra fe, la teología nos ayuda para eso, pero cuando tú lees la teología, todos los libros de teología cristiana, todos, sin excepción, si es teología cristiana, todos enseñan la encarnación de Jesús. ¿Sí? Todos enseñan la encarnación de Jesús. Yo tengo aquí en mi biblioteca varios libros de teología y tengo en mi computador por lo menos unos 200 o 300 libros de teología. Y en todos ellos, más bien en ninguno de ellos, se enseña nuestra encarnación. Y tú ves que aquí es tan claro. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, hay muchos pasajes en la Escritura que demuestran nuestra encarnación. Y así como el Padre preparó un cuerpo para su Hijo, 4000 años antes había preparado un cuerpo para nosotros los hijos. Si tienes un cuerpo físico es porque el Padre lo preparó para ti. Si Cristo tuvo un cuerpo físico es porque el Padre lo preparó para él. Ahora, este no es el cuerpo definitivo. Este cuerpo físico es transitorio. ¿Amén? Muy bien. El cuerpo físico fue preparado para el espíritu, no el espíritu para el cuerpo. Lo explico. En invierno, ahora estamos en verano, yo creo que a nadie se le ocurriría salir con guantes de polar a la calle. ¿O sí? Ah, sí, pero aquí tenemos al apóstol motoquero, ¿no es cierto? Sí, apóstol Luisito, está la moto, ¿no? No, ¿sí? Pero él usa guantes también para manejar. Pero ninguno de nosotros que somos civiles, que andamos
la calle, normales, ¿no es cierto? Porque el que anda en moto tiene que hacerlo por el tema de andar abrigado por el aire, pero nosotros no. Si yo anduviera con guantes de polar en este momento, usted diría, el apóstol me parece que mm, algo le está pasando a la... ¿Ya? Pero usamos los guantes. Y cuando tú te vas a comprar guantes, te compras guantes a tu medida, ¿o no? ¿Por qué? Porque el guante es para la mano, no la mano para el guante. Entonces, la mano, cuando tú te pones un guante, escucha, cuando tú te pones un guante en tu mano con el guante se parece a tu mano natural, independientemente, independientemente del color del guante, de la textura, de lo que sea, pero la mano con el guante se parece a la mano sin el guante, sí, tiene los 5 dedos, el tamaño, todo, ¿no es cierto? La flexibilidad, perfecto. El guante es tu cuerpo y tu alma. La mano es tu espíritu. Entonces, eh, si tú tienes ojos y ves en el mundo natural, es porque tu espíritu en el mundo natural tiene ojos y ve. Si tienes oídos para oír en el mundo natural, es porque tienes oídos para oír en el mundo espiritual. ¿Te acuerdas que Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga? No estaba hablando de oídos naturales. Y también dijo yo, eh, han cerrado sus ojos para no ver y han cerrado sus oídos para no oír. No está hablando del ojo y del oído natural, sino del ojo y del oído espiritual, del espíritu. Muy bien, vamos al punto D, el punto D, el alma de Jesús. Mira, Jesús fue un hombre completo, con cuerpo, alma y espíritu. Tenía todo lo que tú tienes. Mateo 26, 37 y 38, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El alma de Jesús era como la tuya, como la mía, exactamente igual, pero sin pecado. Él se alegraba, se reía, se gozaba, se motivaba, se entristecía, tenía emociones, igual que nosotros, ¿sí? Tenía pensamientos, razonamientos, igual que tú y yo, pero sin pecado. Ah, en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pregunto, cuando una persona es tentada, ¿en qué área de su alma es tentada? ¿En su cuerpo, en su alma o en su espíritu? En su alma. Su alma, porque habla Su de sus alma y en su propias cuerpo. concupiscencias. En el alma y en el cuerpo, yo creo. Mire, el cuerpo es una herramienta, no tiene voluntad. El cuerpo genera sensaciones, pero en el alma está la voluntad. Y la tentación apela a la voluntad.
El cuerpo no tiene voluntad propia. El alma tiene la voluntad sobre el cuerpo. Entonces, cuando alguien es tentado en su voluntad, es tentado a hacer o a no hacer. Recuerda que hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Así que hay tentaciones a hacer y hay tentaciones a no hacer lo bueno. Y esas tentaciones apelan a la voluntad. El diablo va a usar tu cuerpo, tus emociones, tus sensaciones, tus pensamientos, tu razonamiento, tus motivos, todo. Pero todo eso lo va a dirigir hacia tu voluntad, porque tu voluntad es la llave de tus acciones. La voluntad es la llave para entrar y salir. Entonces, la tentación apela al alma. Y dice la escritura aquí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Tendríamos que poner entre paréntesis, en su alma. Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora cuando Jesús murió, mira, cuando Jesús murió, ¿dónde fue su alma? Al Seol. Su cuerpo fue a la tumba. Su espíritu, ¿a dónde fue? Yes. Padre, en tus manos, ¿sí? En Eclesiastés dice el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? ¿Sí? Así que el espíritu fue al cielo, a Dios. El cuerpo fue a la tumba y el alma fue al Seol, al Hades. Así era en ese tiempo. Así era en ese tiempo. En Hebreos, pero en Hechos 2:25 y luego los versículos 27 y 31. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y el versículo 31, viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Tenía alma Jesús? Claro, era un humano como nosotros. Ahora cuando tú mueres, ¿dónde va tu alma? Al paraíso. Exactamente. Las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron cuando se abre esta dispensación. Esta dispensación es maravillosa, extraordinaria. Ahora todos los que mueren en Cristo están con el Señor, van con Él. Su cuerpo y su alma, perdón, su espíritu y su alma al paraíso. Su cuerpo va a la tumba, pero su espíritu y su alma van al paraíso. Ya no vamos más al Hades. Cuando iban al Hades, en el antiguo pacto, en todo el Antiguo Testamento, todos los 4000 años de existencia hasta Cristo, los que morían, tanto los justos como los injustos, iban al Hades, descendían. En el Hades había dos compartimientos. Uno, el infierno propiamente, el lugar de llamas, tortura, y eso, de los justos. Pero desde la resurrección de Jesús, dice la Biblia en Efesios capítulo 4, que subiendo a lo alto llevó multitud de cautivos, los sacó del seno de Abraham, los justos que estaban ahí, y los llevó al paraíso. ¿Dónde está Abraham hoy día? En el paraíso. ¿Dónde está David? ¿Dónde está Noé? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde están en el paraíso? ¿Sí?
Y también están en el paraíso todos los que son de Cristo. Nuestros amados que creyeron, nuestros papás, nuestras mamás, nuestros tíos, todas las generaciones que ya partieron en Cristo están también en el paraíso. ¿Ven? Bien, vamos a ver el punto E. Pueden poner allí anonadamiento. Anonadamiento. Cuando el Hijo se encarnó, se anonadó a sí mismo. Eso dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra que se traduce aquí como despojó es la palabra que no o, en realidad que no o, con cada kilo. Es una palabra griega que significa vaciar, anonadarse, desvanecer, deshacer. Tiene otros significados también. Veamos otras traducciones de Filipenses capítulo 2, versículo 7. La Reina Valera dice, se despojó, dice, sino que se despojó a sí mismo. La Biblia del Oso dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo. Dios habla hoy, dice, renunció a lo que le era propio y tomó naturaleza de siervo. La Biblia Castellán dice, sino que se vació de sí mismo y se redujo a la condición de un esclavo, haciéndose igual que los otros. La escritura usa esta expresión, que no, o kenosis, un K, kenosis. El vaciamiento que el Hijo de Dios hizo de sí mismo, el anonadamiento, el vaciamiento, para tomar la naturaleza humana, consistió en una renuncia voluntaria a utilizar sus atributos divinos, que por ser Dios él poseía desde la eternidad, ¿verdad? Renunció a eso para vivir en la tierra como un ser humano normal, pero sin pecado. El pasaje dice, se despojó a sí mismo. Ese pasaje está hablando de una decisión que él tomó y de una acción que él hizo. Mira, hoy día que usamos mucho la tecnología, nosotros hemos aprendido algunas palabras que nos son útiles para entender otras cosas. ¿Qué significa la palabra desactivar? Desactivar. En la tecnología, ¿qué significa la palabra Algo que no desactivar? esté en función. Eso sería desactivado. ¿Sí? Desactivar, hermana Sandra, Desconectado. es la acción de quitarle función a algo que tiene función. ¿Sí? Inutilizarlo. Ya. No lo inutilizas, solo lo apagas para que no funcione. Ahora, ¿qué significa desinstalar? Desarmar. ¿Ya? O quitar. Quitar algo, una propiedad a una cosa. Por ejemplo, miren, supongamos que usted tiene WhatsApp, todos conocen WhatsApp, y usted lo desinstala, lo desinstaló, luego lo busca en su celular. ¿Está en su celular? No. ¿Por qué? Porque lo
Desinstaló. Desinstaló, Pero si sacó la si- aplicación. claro, pero si en lugar de desinstalarlo, lo desactiva, no está funcionando. Pero Pero si está. usted lo busca en la Pero aplicación sigue estando de su allí. teléfono, está. Ese es el tipo de anonadamiento que el Señor experimentó. Porque Él no puede desinstalar de sí mismo sus atributos divinos. Él no puede dejar de ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo sabio, etcétera, soberano, pero Él desactivó, no desinstaló. Desactivó por 33 años y medio sus atributos divinos y vivió como un hombre. Entonces, el anonadamiento del Señor fue una desactivación, una desactivación. Ahora, muy importante que nosotros entendamos algo. Él vivió en este mundo plenamente como un hombre. Creció como un niño, ¿sí? Igual que todos los niños. Jugaba, se bañaba, ¿sí? Tenía conversación con otros niños. Algunos los católicos dicen que los juegos de Jesús era que hacía pajaritos de barro y luego los soplaba y volaban. No, Jesús no hacía eso. Él no hacía eso. Él era un humano común. Mira que ni sus hermanos creían en él. Si sus hermanos hubieran visto a Jesús hacer pajaritos de arcilla y soplar y hacerlos volar, sus hermanos creerían en él. Pero los hermanos de él no creían en él. La gente que vivía en Nazaret, que eran los vecinos, tampoco creían en él. El lugar donde más incredulidad el Señor encontró acerca de él, la persona de él, fue en su propia tierra, en su ciudad, en su pueblo y en sus hermanos. Entonces, él vivió acá como un hombre, ¿sí? Plenamente dependiente del Padre. En Juan 5, 19 y 20, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Mira lo que dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Cuando el Padre me muestra, yo puedo hacer. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Tengo que ver al Padre. Cuando el Padre me muestra, yo hago. Al mostrarme el Padre lo que Él hace, entonces yo procedo. Yo tengo la autoridad y el poder para hacer. Observa que no dice, no quiero hacer nada, sino dice, no puede hacer nada. En 5:30, el mismo capítulo de Juan, 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Lo dice otra vez. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es verdadero, es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Así que tampoco él juzgaba nada, ni profetizaba, ni hacía ninguna declaración que no escuchara al Padre hacerlo. Él dependía completamente del Padre Celestial y del Espíritu Santo, porque el que le revelaba todas las cosas que el Padre hacía y lo que el Padre decía era el Espíritu Santo, sin duda. En Marcos capítulo 13, versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Él, ni yo, dice, sino el Padre. Entonces, en este estado, de kenosis, el Señor no tiene acceso a su omnisciencia. En este estado de kenosis, Él no lo sabe todo. Él tiene que depender, porque ha desactivado temporalmente su omnisciencia. Y temporalmente, al desactivar su omnisciencia, no tiene acceso a todo el conocimiento. Necesita que el Espíritu le revele. Todas las profecías de Jesús, las que él dio, fueron por revelación del Espíritu. No fue él como hijo de Dios trayendo la sabiduría eterna que él tenía en la eternidad, sino con revelación del Padre, del Espíritu Santo. El Espíritu le reveló y él habló. Entonces, no dejó de ser Dios, era Dios, nunca renunció a su naturaleza, desactivó temporalmente sus atributos, pero su naturaleza quedó intacta. Él siempre fue Dios y su naturaleza humana también estaba plena, ¿no? Muy bien. Luego de la resurrección, cuando él resucita, él retoma su estado anterior. ¿Qué quiere decir? Activó WhatsApp, activó Instagram, activó Facebook, pero TikTok no lo activó porque dijo, tiene muchas cosas. No, no, no. Activó de nuevo sus atributos y otra vez tenía acceso. Entonces, si tú le preguntas a Jesús mientras que está aquí, antes de su muerte, tú sabes, Señor Jesús, cuándo vas a venir a la tierra, cuándo será el arrebatamiento, él le dirá, no lo sé, no lo sé, te puedo decir las cosas que van a estar ocurriendo, las señales, eso te puedo decir, pero no sé ni el día ni la hora, no sé. Y si tú le preguntas a Miguel, a Gabriel, si tú le preguntas a los ángeles, tampoco saben. Ahora, 2 días después, Jesús resucita. 3 días, 4 días después, Jesús resucita. Tú le preguntas, Señor, ¿tú sabes ahora cuándo vas a regresar? ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Qué te dirá él? Por supuesto que lo sé. Entonces tú tienes una realidad en la kenosis y una realidad fuera de la kenosis. ¿Por qué estamos enseñando esto? De la kenosis de Jesús, por causa de nuestra propia kenosis, de nuestra propia anonadamiento. Antes de nuestra encarnación existíamos como hijos de Dios en condición de espíritu, ¿sí? Teníamos increíbles potencialidades, privilegios especiales como hijos de Dios. En esta condición preexistente, nosotros fuimos amados por Dios, lo amamos a Él, aprendimos de Él, fuimos conocidos por Él, escogidos, predestinados, recibimos la gracia de Dios, recibimos la sabiduría, fuimos enseñados por el Padre, asistimos a la creación material, estábamos ahí cuando Dios estaba creando el planeta Tierra, estábamos nosotros ahí mirando, entendiendo todos los procesos creativos, por qué estaban ocurriendo todas estas cosas que Dios hacía. Conocíamos los orígenes, conocíamos el sistema creativo, conocíamos todo lo que Dios estaba haciendo y sus propósitos. Lo sabíamos todo eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo sabemos ahora? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no tenemos acceso
a ese conocimiento. Por la misma razón que Jesús no tenía acceso a saber cuándo era el día que él regresaría para el arrebatamiento, porque ese conocimiento había sido desactivado, no desinstalado. Entonces en tu espíritu, escucha, en tu espíritu hay cosas que están desactivadas. Ahora, por más que te esfuerces, no las puedes activar tú. Son para otra época, una época que se llama, escucha, una época que se llama la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando venga esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, todo lo que tú sabías lo vas a volver a saber, te será devuelto. Se activarán todos los conocimientos, toda la sabiduría, todos los recuerdos, toda la experiencia, todas las potencialidades que tú tenías como espíritu cuando tú y yo seamos glorificados. Y ese es la manifestación de los hijos de Dios. Cuando la Biblia habla de la manifestación de los hijos de Dios, se refiere al milenio. Tenemos que tener claro eso. Yo por ahí escucho personas que están diciendo, Dios, hoy día es la manifestación de los hijos de Dios. Parcialmente. Parcialmente. Como cuando Jesús estaba aquí en la tierra. ¿Qué le dijo Felipe a Jesús? Señor, muéstranos al Padre. Y con eso estamos pagados. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Era del grupo más cercano de Jesús, de los 12. Y todavía no. ¿Por qué? Porque Jesús no se había manifestado gloriosamente. A las únicas 3 personas que le mostró su gloria fue a Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan? Bien. Ahora, la manifestación de Jesús hoy día en la tierra todavía no es lo que va a ser. Mira lo que dice Juan. Cuando Él se manifieste, y nosotros decimos, el Señor se manifestó, culto, estuvo espectacular. Es verdad, verdad. ¿Ustedes vieron esas luces, hermanos, que tienen esa regulación que tú las puedes ir subiendo, 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 más luz, más luz, más luz, más luz, ¿sí? O apagando, ¿sí? Así más o menos la manifestación de la gloria. Hoy día estamos en un nivel bien bajito, y cuando Jesús estuvo acá, se mostró así, bien bajito. En el monte de la transfiguración subió un poco en la intensidad y los discípulos quedaron muertos de asombro, ¿sí? Pero luego lo bajó otra vez, y cuando bajó del monte era igual que cuando había subido. Los hombres no veían la gloria del Señor. Él fue glorificado, ahora tiene toda su gloria, pero en este mundo todavía no la manifiesta. Todavía no manifiesta toda su gloria en la tierra. Eso lo hará en un tiempo futuro. Por eso dice el apóstol Juan, cuando Él se manifieste, tú dirás, pero si ya está manifestado. No, no, no. Cuando Él se manifieste en este otro nivel, cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, si tú todavía no has sido manifestado con Él en gloria, es porque Él todavía no se ha manifestado aquí en la tierra con gloria. Bien, entonces, volvamos a nuestra génesis. Dije que estábamos nosotros cuando Dios estaba creando el planeta Tierra. Ya he hablado de lo que voy a decir ahora. En el capítulo 38 de Job, Dios confronta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra, cuando yo diseñaba los montes, cuando yo le daba orden a las aguas para que los océanos estuvieran así, así, así? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuál es el camino de la luz? ¿Dónde está la región de la oscuridad? Etcétera. Y a todas esas preguntas, Job, ¿qué va a responder? No sé, no existía.
Me estás preguntando de algo que no tengo ni idea. Qué cruel parece Dios, ¿no es cierto? Preguntándole a alguien acerca de dónde estabas tú cuando yo estaba creando. ¿Dónde estabas? Como diciéndole, no existías. No, no, pero Dios le va a dar, Dios mismo le da la respuesta. Job no dice nada. Job se siente anonadado por todo lo que Dios le está diciendo y él no tiene respuesta para eso. Pero en el versículo 21, Dios le dice, tú lo sabes. Todo lo que te estoy preguntando, tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Así que Job sabía todo lo que Dios le estaba preguntando. ¿Y por qué no lo sabía cuando lo sabía? Si lo sabía, ¿por qué no lo sabía? Porque experimentó una kenosis. Y todo ese conocimiento fue temporalmente desactivado, no desinstalado. Amén. Ahora, la kenosis de Jesús fue voluntaria. Él se anonadó porque Él es Dios. La kenosis nuestra, seguramente no. Simplemente nos sometieron a la kenosis, al anonadamiento, y entramos a este mundo sin recordar nada. Entramos a este mundo como bebés para aprender, como si no supiéramos nada. Pero estamos llenos de conocimiento. Tu espíritu está lleno de potencialidades, lleno de conocimiento. Muchos de ellos están activos y por eso hacemos señales, milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, tenemos revelaciones, damos profecías, porque es lo que está dentro de nuestro espíritu. Pero la mayor cantidad de cosas que tiene nuestro espíritu están desactivadas, no tenemos acceso a ellas actualmente. Pero en la gloria, la glorificación, vamos a tener todo el acceso. Y a ese tiempo se le llama la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Acabo de escribir, y creo que yo le mandé ya el libro, las dispensaciones bíblicas. Y cuando hablo del milenio, hablo de que es el tiempo cuando los hijos de Dios, es el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y quizás por causa de esa manifestación gloriosa, la creación va a ser bendecida, porque dice la Biblia, la creación entera aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación entera espera, la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Anhela ardientemente la manifestación gloriosa. ¿Por qué la anhela la creación? Porque, mira, escucha esto. Por el pecado de Adán, la creación fue maldecida. Por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la creación va a ser bendecida. Amén. Mira, si somos bendición ahora que estamos con la luz bajita todavía, imagínate la bendición que vamos a hacer cuando nos den toda la luz. Sí. Con la gloria del Señor manifestada plena. Muy bien. El versículo 38 de Job, que dice Pastor, acá, ¿sí? buenas Sí, tardes. ¿Puedo hacerle una consulta? por supuesto. Eso de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es de lo que habla Isaías cuando el cordero pastará juntamente con el león, cuando habla Isaías en una parte. Sí, ese es el milenio. Una parte de la maldición de la creación es la ferocidad de los animales. Es la ferocidad de los animales. ¿Y por qué lo digo? Porque, mira, tienen su Biblia ahí. Si pueden abrir su Biblia en el capítulo 1 de Génesis.
¿Sí? Cuando Dios crea al hombre, Génesis 1:27, el 28 les da la misión. Fructifíquense, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen, etc. El 29 les da la dieta. Dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Así que la primera dieta que Dios le dio al hombre era vegana. De acá se aferran los veganos, ¿cierto? Pero después del diluvio les dio las carnes para comer. Recuerden, ¿no es cierto? Sí. Pero la dieta determinada por Dios para el hombre era vegana. Así que Adán era vegano. Eva era vegana. Muy bien. Pero mira lo que sigue. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde te será para comer. ¿Qué comían los animales? Eran veganos también. Los leones, ¿qué comían? Pasto. Pasto. Los lobos. Entonces, no solamente los hombres, pero también los animales. ¿Y por qué de pronto empiezan a existir carnívoros? ¿Qué pasó? La tierra fue maldecida, la creación fue maldecida. Y una parte de esa maldición es la ferocidad de los animales y esto que se llama, ¿cómo se llama esto? Que este se come al otro y el otro se come al otro y el otro se come, y nosotros nos comemos a todos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se llama eso? La cadena alimenticia. Depredador. La cadena Ay, la alimenticia. cadena. La cadena alimenticia. Esa cadena alimenticia que la asumimos como más natural de la vida, esa cadena alimenticia es la expresión de la maldición de la tierra por causa del pecado del mundo. Entonces, cuando se manifiesten gloriosamente los hijos de Dios, el león comerá pasto como el buey. Volverá al origen, ¿sí? Las serpientes ya no serán venenosas. El lobo estará con el cordero. Entonces, entiende esta cosa de tiempos, eras. Bueno, si no te ha llegado todavía el libro Las dispensaciones bíblicas, pídelo a tu pastor, ella lo tiene. Y será de mucha, mucha bendición entender los tiempos de Dios. Por eso digo, por eso estoy hablando esto de que cuando creo que hay un error cuando se predica hoy que ya estamos en el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, porque eso todavía no llega. Estamos en un nivel de manifestación, pero no en ese que anuncia o no en ese que anhela la creación. Eso ocurrirá en el milenio. Bien. Cuando nosotros fuimos encarnados, entonces, nos desactivaron muchas cosas adentro, especialmente conocimientos, y entramos a este mundo con un olvido temporal. Temporal digo porque ese olvido no será eterno. Ese olvido terminará en un momento y volveremos a recuperar todo lo que sabíamos y teníamos. Ahora, como nosotros entramos a este mundo y experimentamos esta kenosis, él también tenía que experimentar la kenosis y tener tantas cosas desactivadas dentro de él para vivir como un humano común y normal. En Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17, está hablando de que él tenía que ser semejante a nosotros. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles,
sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel a los pecados del pueblo. Tenía que ser semejante en todo a sus hermanos. Ser semejante en todo, indudablemente, explica el hecho de la kenosis, porque nosotros la experimentamos primero y él también la tenía que experimentar. ¿Sí? Si hubiéramos entrado a este cuerpo humano, terrenal, sin experimentar la kenosis, nosotros seríamos seres extraordinarios acá en la tierra. Quizás nunca habríamos pecado, pero entramos sin saber nada. Porque tú le preguntas al bebé, tienes que enseñarle al bebé desde el balbuceo para adelante. ¿Sí? ¿A cuánto a usted le gusta la matemática? Bien. ¿Y a cuánto no le gusta? Ismael, yo sé que te gusta, ¿no? Claro que sí. ¿Y a Dios le gusta la matemática? ¿Y en el cielo hay matemática? ¿Sí? Bueno, y escucha, nosotros como espíritus, hijos de Dios, éramos, o sea, si estuviéramos con todas esas capacidades que teníamos, acá seríamos los fantásticos científicos, pero fantásticos científicos. Pero estamos anonadados, estamos limitados, pero viene el día en que se acabarán los límites. ¿Cuántos esperan ese día? Aleluya. Ese día, mira, si tu mente ha crecido por causa del entrenamiento intelectual, de la educación, si tu mente ha crecido, se va a expandir de maneras extraordinarias. Solamente te cuento algo, mira, he leído muchos testimonios de gente que murió clínicamente, vio su cuerpo acá mientras que lo llevaban en la ambulancia o todo lo que pasaba, luego fue absorbido por el túnel, estuvo al otro lado eh, y tuvo toda esa experiencia. Pero lo que dicen ellos es que cuando sales del cuerpo, entonces el espíritu, que es la persona esencial, experimenta una expansión del conocimiento, de la capacidad de conocer. Que si aquí, suponte, conoces a una velocidad de 40 por hora, cuando sales del cuerpo, conoces a 1000 km/h. Y conoces, pero a una velocidad y una cantidad es impresionante. Pero cuando te regresan al cuerpo, otra vez, y muchas de las cosas que aprendiste al otro lado, no las recuerdas. No las recuerdas. Sabes que aprendiste muchas cosas, pero no las puedes recordar. Ese es más o menos el testimonio de la mayoría. Entonces, ahí se produce otra vez una kenosis, ¿me entiendes? Ahora, todas esas cosas indudablemente son provocadas por el Señor. El Señor hace que cierta gente fallezca y luego vuelva para contar la realidad del otro lado. Bueno, pongan el punto ahora F. Nos quedan unos minutos, pero vamos a ir al siguiente subtítulo. La casa del Espíritu. Voy a leer los subtítulos que hemos. Nuestro tema, el título de nuestro tema hoy día es la encarnación del Espíritu, nuestro estado actual. Primero vimos el punto A, corporización y encarnación. Punto B, el docetismo. Punto C, me preparaste cuerpo. Punto E, de el alma de Jesús. Punto E, el anonadamiento. Punto F, la casa del Espíritu. El cuerpo físico es la habitación del Espíritu. El hombre es un espíritu habitando un cuerpo. Tú eres un espíritu habitando un cuerpo. Los apóstoles
tenían esta enseñanza, todos ellos, del espíritu habitando el cuerpo. Mira, Pedro dice, Pedro en segunda de Pedro 1:4, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Qué significa abandonar el cuerpo? ¿Te has cambiado Morir, de casa? ¿Sí? ¿Cómo? morirse. Sí, morirse. Sí, eso es abandonar el cuerpo. ¿Alguna vez te cambiaste de casa? Bien, vivías en una casa, tú decías, mi casa, te invito a mi casa, y ahora tengo mi casa linda, pinté mi casa, ¿sí? Uy, tengo un problema en mi casa. Pero un día te cambiaste y ahora tienes otra casa. Y esa casa, tú sabías que no era tuya, ¿no es cierto? O la vendiste, era tuya y la vendiste y ahora tienes otra, y esa ya no es tuya y ahora tienes otra casa. O sea, esa experiencia eh, es la que está hablando Pedro. Dice, tengo que abandonar el cuerpo. Si el cuerpo no fuera lo que es, no podrías abandonarlo. Tú sigues existiendo cuando abandonas el cuerpo. Tú, con tu personalidad, con tu identidad, sigues existiendo cuando abandonas el cuerpo. Pedro utiliza una expresión que literalmente significa pronto es el abandono de mi tienda, de mi tabernáculo. Otras versiones, o la mayoría de las versiones en realidad, porque esto, así es como lo traduce la versión Reina Valera, en breve debo abandonar el cuerpo, pero la mayoría de las versiones traducen debo dejar o abandonar mi tienda, mi tienda, mi tabernáculo, mi carpa. La Biblia Corona de Jerusalén, la versión sabiendo que tendré que dejar mi tienda. La Biblia de las Américas, sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía. La nueva versión Reina Valera 2000, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo. La Reina Valera actualizada, 1989, pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada. La versión moderna dice, conociendo que con presteza viene el tiempo de apartarme de esta frágil tienda mía. Así que el cuerpo es una casa, un lugar de morada. Tú no eres tu casa, tú habitas en tu casa. Entonces hay una diferencia entre el habitante y la habitación. Tú eres el habitante y tu cuerpo es la habitación. Pablo dice en 2 de Corintios 5, versículos 6 y 8, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos significa que puedes salir. Estoy en el cuerpo, pero me puedo ir a otro lado, ¿sí? Entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La tendencia de toda la sociedad hoy día, hermanos, es dar más importancia al cuerpo que al espíritu, ¿sí? A la habitación más que al habitante. El mundo se preocupa con la habitación y no por el habitante. Por eso, crema Nivea, como decía el otro día, Nivea cómo le queda después la cara, crema Cicatricure, sí,
todas las cosas que hacemos para el cuerpo. Nos preocupamos del cuerpo, gimnasia, sí, trekking, para el cuerpo. Todo es bueno. Para el mundo, el cuerpo hoy día es parte de una especie de adoración del cuerpo. Se adora la figura, y no toda la figura. Se adora la figura delgada, juvenil, tonificada, ¿sí? Y tú estás mirando ahí la tele y está él o ella todo así como la figura ideal y tú dices, oh, Señor, ¿por qué no me das ese cuerpo? ¿Sí? Y el Señor dice, te lo daría, pero tendrías que dejar de comer bastante, ¿sí? Pero hay una adoración a la estética, a la figura, al cuerpo, a cómo lo vestimos, cómo lo administramos, las comidas. Y hoy día hablamos de comidas orgánicas, hoy día hablamos de, qué sé yo, gimnasia reductora, hoy día hablamos de estética no sé cuánto, hasta de cirugías, ¿sí? Cirugías para adelgazar, cirugías para sacarse esta, ¿cómo se llama esta? La papada, la bolsa de los ojos. Eh, bien, el cuerpo. ¿Está mal eso? No, siempre que sea de manera equilibrada. Pero está mal si eso es la principal motivación de nuestra vida como hijos de Dios. Si es nuestro principal cuidado. Si cuidamos más el cuerpo que el espíritu, el alma. Ahí sí está mal. Porque mira, eh, yo conozco particularmente, personalmente, cristianos que nunca en su vida ayunaron. Nunca. ¿Cuántos van a ayunar este día? Nunca levantaron la mano. Pero hoy día ayunan. ¿Cómo se llama el ayuno? Ayuno intermitente. Y son ayunadores. Y yo digo, nunca lo pudieron hacer para el Señor. Y lo hicieron para la foto. ¿Ve eso el Señor o no? ¿Lo verá? Entonces, mira, Sí, lo ve. claro, trabaja para lo eterno, porque las cosas temporales, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Trabaja para lo eterno, no para lo temporal. Bien, la enseñanza apostólica es que el cuerpo es una herramienta, es una habitación, es una, ni siquiera es una habitación definitiva, es una carpa. Le llama la morada terrestre, la casa terrestre. El cuerpo es la morada terrestre del espíritu. En 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo o este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El cuerpo, tu cuerpo, tan bonito como es solo la morada terrestre. Ahora, esto no significa, no tiene ninguna importancia, así que voy a comer todo lo más que venga, de lo que venga. Total, no, sí tiene importancia. Y sí hay que cuidarlo. Y sí hay que hacer gimnasia. Y sí hay que ponerse bella. ¿Sí? Pero no como la principal prioridad. Amén. Ahora, el cuerpo es la morada terrestre, tan transitoria, temporal.
nos dieron un cuerpo para que vivamos en el cuerpo por una cantidad de tiempo, decenios. Mire, yo ya llevo 72 años viviendo en esta carpa. Todavía sirve, ¿sí? Pero el que vive en esta carpa no es la carpa. El que vive en esta carpa tiene una existencia de millones de años de preexistencia. Y cuando esta carpa se deshaga, va a seguir viviendo, va a seguir existiendo. Entonces, una vez que salimos de este tabernáculo, el tabernáculo, la carpa, el cuerpo físico se deshace. Pero tenemos una casa celestial. Observa, estamos en 2 Corintios 5, ahora 1 y 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo físico, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dios tiene preparado, así como preparó un cuerpo terrenal para nuestra existencia terrenal, preparó un cuerpo celestial para nuestra existencia celestial. Porque Dios siempre prepara el hábitat antes de crear o de engendrar a los seres. Antes de que nosotros naciéramos, preparó el cielo, los cielos, el tercer cielo donde estábamos. Así que cuando nacimos, nacimos en un entorno, en un hábitat, que eran los cielos. Cuando teníamos que llegar a ser humanos, preparó el cuerpo físico. Y ahora que tenemos que ser glorificados, tiene preparado nuestro cuerpo celestial. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ya está listo, está preparado. Todo está listo para el día del arrebatamiento, cuando recibamos el cuerpo celestial. Pablo usa la expresión transformados y dice, lo mortal será absorbido por la vida. Lo mortal será absorbido por la vida. Alguien me preguntó anoche, yo estaba en un hogar orando por una familia que perdió un hijo, y me preguntaron, una persona me dijo, ¿el cuerpo que vamos a recibir del Señor va a ser parecido a este? Yo le dije, sí, muy probablemente. Pero nos vamos a conocer. Yo le digo, claro. Los discípulos conocieron a Jesús, lo reconocieron. Juan, cuando lo ve todavía más glorificado que cuando hacía sus apariciones después de la resurrección, Juan dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Era distinto. Tenía una espada en la boca, pero era muy semejante. Estaba glorificado. Dios preparó el cuerpo de Cristo en el vientre de María. Y Dios preparó el cuerpo de Cristo, el que tiene ahora, en los cielos. Así Dios preparó tu cuerpo en el vientre de tu mamá. Y ahora tiene preparado el cuerpo en los cielos, la casa. Y no le llama tienda, no le llama carpa. ¿Sabes cómo le llama? Edificio. Porque la carpa es temporal, pero el edificio tiene fundamentos, tiene cimientos y es permanente. Entonces, dice 3 cosas de esto. Número 1, que es un edificio y tiene esa consistencia de lo que es un edificio. Número 2, que esta casa o este cuerpo celestial, es eterno. Eterno. No va a durar por unos cuantos años. Es eterno. Forever. Y número 3,
que actualmente está en los cielos, pero que ya está. Mira lo que dice. Tenemos un edificio, una casa no hecha de mano. Tenemos. ¿Qué significa tenemos? Mira la conjugación. No vamos a tener. Ya lo tenemos, ya es tuyo. Tú tienes tu cuerpo ya listo para la próxima etapa. Está en los cielos y es eterno. Es tu casa eterna. La casa donde estás ahora, esta temporal. La otra, eterna y definitiva. Amén. Estamos estudiando el tema, todavía nos queda, pero muchísimo. El tema se llama la encarnación del Espíritu, nuestro estado actual. Mira cómo se va tan rápidamente el tiempo, ¿no? Pero hemos aprendido una buena cantidad de cosas y damos gracias al Señor. Todo está en su palabra. La palabra es maravillosa. Léela, ámala, estúdiala, medítala. El Señor te va a enseñar más y más y más y más. Sin final. Amén. Vamos a concluir en el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy agradecidos esta noche, papá, por todo lo que nos enseñaste, lo que nos mostraste, tus revelaciones, tu enseñanza, tus principios, las cosas hermosas que tú preparaste para esta reunión el día de hoy. Grábalas en nuestro ser interior. Haznos ricos en la palabra, como dice la misma escritura, que la palabra esté morando en nosotros, que esta palabra produzca en nosotros un amor más grande, una devoción más grande hacia ti y un deseo más grande de servirte y honrarte. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno de tus amados hijos, siervos y siervas que están esta noche aquí. Todos te aman, todos aman tu conocimiento, tu palabra. Ayúdalos a ser enriquecidos día a día por la revelación de tu espíritu, por los remas que tú les das y por su estudio de la palabra. Dales iluminación, dales revelación, dales conocimiento, dales sabiduría celestial. Que así sea, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.